En la sala del trono del cielo, Juan vio un rollo en la mano de Dios, sellado con 7 sellos. Un ángel poderoso clamó: ¿quién es digno de abrir el rollo y romper sus sellos? Pero ningún ángel dio un paso al frente. Ni Gabriel, ni Miguel, ni los ancianos, ni siquiera los santos. Toda la creación guardó silencio. Juan lloró, porque si el rollo permanecía sellado, el plan de Dios para la justicia y la redención seguiría oculto. Pero entonces apareció un cordero, inmolado, pero en pie, y el cielo entero estalló en alabanza cuando él tomó el rollo, porque solo él era digno. ¿Qué es este rollo? ¿Por qué ningún ángel pudo abrirlo? ¿Y por qué el Cordero Jesucristo fue el único con autoridad para romper su sello? Quédate conmigo, porque en este viaje descubriremos el misterio del rollo sellado, la dignidad del Cordero y lo que significa para tu vida hoy. Y antes de comenzar, no olvides dar me gusta a este video, dejar tus pensamientos en los comentarios, suscribir y compartirlo con otros para que más personas se unan a nosotros en la exploración de la verdad de Dios. Ahora, abramos juntos la visión. Los capítulos 4 y 5 del Apocalipsis levantan el telón sobre una de las visiones más sobrecogedoras de toda la Escritura. Juan, exiliado en la rocosa isla de Patmos por su testimonio de Jesús, es de repente arrebatado en el Espíritu. En un instante, los fríos vientos y los acantilados áridos del exilio desaparecen y se encuentra de pie en la sala del trono celestial, el mismísimo centro de mando del universo. Este no es el trono de un emperador terrenal, dorado con oro frágil y sostenido por ejércitos humanos. Este trono irradia autoridad eterna, inconmovible y soberana, el asiento desde el cual cada galaxia, cada ángel, cada nación y cada latido recibe su orden y propósito. Desde este trono, la creación misma fue pronunciada a la existencia, y desde este trono la historia alcanzará un día su consumación. Alrededor del trono hay 24 ancianos vestidos con vestiduras blancas y coronados de oro, simbolizando al pueblo redimido de Dios en ambos pactos, las 12 tribus de Israel y los 12 apóstoles del Cordero. Sus coronas no son para su propia gloria, pues las arrojan ante el trono, reconociendo que toda victoria pertenece solo al Señor. Relámpagos y truenos brotan del trono como una tormenta eterna de majestad, declarando que el Dios que reina aquí no es un observador distante, sino el juez viviente cuya santidad sacude el cielo y la tierra. Delante de él arden 7 antorchas encendidas, la plenitud del Espíritu de Dios, recordándonos que el Espíritu no está confinado a un templo hecho por manos humanas, sino que procede directamente de la presencia del Todopoderoso. Más cerca del trono están los 4 seres vivientes, los querubines, guardianes de la santidad divina, con rostros como de león, buey, hombre y águila. Representan la plenitud de la creación salvaje y domesticada, humana y alada, toda hecha para adorar. Día y noche, sin cesar, sus voces truenan con palabras que nunca envejecen. Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Su clamor es el himno eterno del cielo, estremeciendo a Juan hasta lo más profundo al contemplar una gloria incomprensible. Y entonces la mirada de Juan se dirige no solo al trono, sino a la mano derecha de aquel que está sentado en él. Allí, descansando con seguridad, hay un rollo. A diferencia de los rollos comunes del mundo antiguo, este está sellado con 7 sellos. Tanto en la ley romana como en la judía, un documento sellado significa autoridad, un testamento, un decreto real o un pacto vinculante. 7 sellos significaban seguridad absoluta. Nada podía alterarse, manipularse ni revelarse hasta que llegara el legítimo para abrirlo. Pero lo que hace más extraordinario a este rollo no son solo sus sellos, sino su plenitud. Está escrito por ambos lados, una rareza en el mundo antiguo, donde el papiro o el pergamino solían escribirse solo por un rollo escrito por delante y por detrás simboliza totalidad, finalización. Nada puede añadirse, nada falta. Y sin embargo, a pesar de su peso y su misterio, permanece cerrado, su contenido oculto, su propósito no revelado. El destino de la creación está dentro, pero hasta que el digno aparezca, el rollo sigue sellado. Mientras Juan contempla el rollo,
Un ángel poderoso da un paso adelante. Su voz resuena como trueno, sacudiendo los atrios del cielo. ¿Quién es digno de abrir el rollo y romper su sello? Es una pregunta que atraviesa toda la creación. Observa cuidadosamente. El ángel no pregunta, ¿quién es lo bastante fuerte? No clama, ¿quién es lo bastante sabio? Porque la fuerza y la sabiduría abundan ya en el cielo. Legiones de ángeles poseen un poder inimaginable. Los serafines irradian sabiduría e inteligencia más allá de toda comprensión humana. Pero la pregunta es más profunda, más grave. ¿Quién es digno? La dignidad no habla de poder, sino de autoridad moral. Abrir el rollo no es simplemente demostrar fuerza, sino poseer la autoridad. Para ejecutar la voluntad de Dios sobre la historia misma, requiere una perfecta alineación con su santidad, una justicia absoluta que ningún ser creado posee. Y así comienza la búsqueda. Por todo el cielo, la tierra y debajo de la tierra no se halla nadie. Ni Gabriel, que anunció el nacimiento de Cristo, ni Miguel, comandante de los ejércitos celestiales, ni los ancianos que rodean el trono, ni los seres vivientes que claman Santo, 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 incluso los mayores héroes de la fe, Abraham, Moisés, David, están ausentes de la respuesta. Ni siquiera Juan, contemplando la visión, se atreve a dar un paso al frente. Toda la creación guarda silencio. Ante esto, Juan se derrumba en llanto. Llora amargamente, abrumado por la desesperación. Imagina la escena. El rollo descansa en la misma mano de Dios, la clave de la historia, la respuesta a las oraciones de generaciones, y sin embargo nadie puede tomar. La justicia parece retrasada, la redención parece inalcanzable. Los clamores de los santos por vindicación quedan sin respuesta. La creación misma gime sin que se vislumbre resolución alguna. Las lágrimas de Juan no son solo suyas. Reflejan el anhelo de la humanidad a lo largo de todas las eras, el clamor por justicia, el deseo de redención, el dolor del sufrimiento que parece no tener fin. Su llanto es la voz de cada generación que ha preguntado, ¿cuándo pondrá Dios las cosas en su lugar? Pero justo cuando la desesperanza se profundiza, la esperanza irrumpe. Uno de los ancianos se inclina hacia Juan con un mensaje que lo cambiará todo. El rollo que ningún ángel pudo abrir ha encontrado a su redentor. Mientras Juan llora, uno de los 24 ancianos se inclina hacia él con palabras de esperanza. No llores más. He aquí, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para que pueda abrir el rollo y sus 7 sellos. Por fin, alguien es nombrado. El anciano señala al león de Judá, un título tomado de la bendición de Jacob, en el capítulo 49 del Génesis, donde Judá es llamado cachorro de león, y se le promete el cetro que nunca se apartará de su linaje. Esta es la esperanza mesiánica de Israel, el rey que vendría del linaje real de David para gobernar las naciones con justicia y paz. El anciano también lo llama la raíz de David, evocando la profecía de Isaías sobre un retoño que brotaría del tronco de Isaí, uno que establecería justicia y paz. En estos títulos, Juan escucha el anuncio del tan esperado Mesías, el rey conquistador. Seguramente ahora la visión revelará a un majestuoso león poderoso, indómito, rugiendo en triunfo. Seguramente esta imponente figura avanzará con autoridad real, tomará el rollo y mostrará su derecho a abrir. Pero cuando Juan gira para mirar, no ve a un león. En cambio, contempla algo totalmente inesperado, un cordero, de pie como inmolado. Aquí yace la paradoja en el corazón mismo del Evangelio. El digno no es el más fuerte en apariencia, sino el que se entregó en debilidad. El que conquistó es el que fue crucificado. No dominación, sino sacrificio. No orgullo, sino humildad. No fuerza, sino amor que se entrega a sí mismo. Este cordero no es una criatura frágil, sino un cordero inmolado que sin embargo está de pie vivo, resucitado, victorioso. Las marcas de la matanza son visibles, recordatorios de su sacrificio en la cruz. Hay, sin embargo, porta signos de autoridad divina, 7 cuernos que simbolizan poder completo y perfecto, y 7 ojos que representan la visión perfecta a través de la plenitud del Espíritu de Dios enviado a toda la tierra. El Cordero es a la vez inmolado y soberano sacrificio y rey.
Con serena autoridad, el Cordero se acerca al trono y toma el rollo de la mano del Todopoderoso. Este momento es el clímax de toda la historia redentora. Durante siglos, profetas y reyes habían anhelado este desenlace. Los ángeles habían contemplado el misterio, la humanidad había gemido esperando la resolución. Y ahora, en las manos del Cordero, el rollo sellado es finalmente reclamado. En ese instante, el cielo estalla. Los seres vivientes y los ancianos caen postrados en adoración, cada uno con un arpa y copas de oro llenas de incienso. Las oraciones de los santos, que ahora ascienden como parte de este momento cósmico, cantan un cántico nuevo, nunca antes entonado, proclamando el valor del Cordero. Digno eres de tomar el rollo y de abrir sus sellos, porque fuiste inmolado y con tu sangre redimiste para Dios a personas de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Entonces el sonido de los ángeles se eleva, contando miríadas sobre miríadas, 10,000 veces 10,000, rodeando el trono. Sus voces rugen como olas al clamar. Digno es el Cordero que fue inmolado, de recibir poder, riquezas, sabiduría, fortaleza, honra, gloria y bendición. Y más allá de los ángeles, toda criatura en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra y en el mar se une al coro hasta que toda la creación resuena con una sola verdad. El rollo que ningún ángel pudo abrir ahora está en las manos del Cordero. Pero, ¿qué es exactamente este rollo? ¿Qué contiene en su interior que lo hace tan sagrado, tan temible, tan decisivo que todo el cielo tiembla hasta que es abierto? Desde los primeros días de la Iglesia, los creyentes han luchado con este misterio. El lenguaje del rollo en el capítulo 5 del Apocalipsis refleja múltiples hilos de imágenes bíblicas. Y a lo largo de la historia cristiana, los teólogos han ofrecido distintas interpretaciones sobre su identidad. El libro de la vida del Cordero. Algunos ven el rollo como aquel que contiene los nombres de los redimidos, escritos desde antes de la fundación del mundo en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado. Si esto es cierto, el rollo revela el destino eterno de cada alma y el triunfo de la gracia de Dios sobre el pecado. El testamento final de Dios. Otros lo comparan con un testamento, documento de pacto, sellado según la costumbre antigua hasta que el heredero legítimo pudiera abrirlo. En este sentido, el rollo representaría el plan de herencia de Dios para su pueblo, la plenitud de las promesas aseguradas por Cristo y esperando su cumplimiento. El registro del juicio. Otros más interpretan el rollo como el registro oficial de los juicios de Dios contra el mundo, conteniendo decretos de justicia que serán derramados en los últimos días. Como un edicto real sellado, no puede ejecutarse hasta ser abierto por aquel investido con autoridad suprema. Sin embargo, estas interpretaciones no tienen por qué excluirse entre sí. De hecho, todas pueden ser facetas de una misma realidad. El rollo no representa un solo tema, sino la totalidad del plan de Dios para el universo. Es el guión de la historia redentora, el plano divino que entrelaza juicio y misericordia, ira y salvación, muerte y vida eterna. Abrirlo es poner en marcha el capítulo final de la historia, la derrota del mal, la vindicación de los santos, la restauración de la creación y la entronización de Cristo como Rey de Reyes. Por eso Juan llora cuando no se halla a nadie digno. Un rollo sellado significa un plan detenido. Si permanece cerrado, la historia sigue rota. El mal continúa sin freno, el sufrimiento no tiene resolución. Las oraciones de los mártires quedan sin respuesta, el gemido de la creación sigue sin sanarse. Los sellos deben romperse para que la justicia de Dios fluya como las aguas y su redención inunde la tierra. Y por eso el cielo estalla en adoración cuando el Cordero toma el rollo, porque su acción anuncia que la historia no está a la deriva. El mundo no está en manos del caos. Los juicios que siguen en el Apocalipsis no son calamidades al azar, sino el desarrollo preciso del decreto divino escrito dentro del rollo. Cada sello roto por el Cordero acerca a la creación un paso más a su destino señalado, el día en que Cristo reine abiertamente, el pecado sea silenciado para siempre y todas las cosas sean hechas nuevas. La visión del capítulo 5 del Apocalipsis enseña con absoluta claridad una verdad. Ningún ángel, por glorioso que fuera, fue digno de abrir el rollo. La pregunta que resonó en todo el cielo no fue de fuerza ni de conocimiento, sino de dignidad. Y cuando se hizo la búsqueda, no se halló a ninguno. ¿Pero por qué?
¿Por qué no Gabriel, quien anunció el nacimiento de Cristo? ¿Por qué no Miguel, el arcángel que combate al dragón? ¿Por qué no los serafines, cuya misma presencia arde en fuego? La respuesta es esta: los ángeles, aunque santos, siguen siendo criaturas. Son siervos poderosos, pero no redentores. Pueden entregar mensajes, pero no mediar salvación. Pueden ejecutar los juicios de Dios, pero no pueden autorizar su pacto. Reflejan la gloria de su Creador, pero no encarnan su justicia. Abrir el rollo requería mucho más que fuerza celestial. Exigía a alguien que pudiera tender el puente entre el cielo y la tierra, alguien que pudiera entrar por completo en la historia humana y sin embargo permanecer sin mancha de pecado, alguien que pudiera soportar todo el peso de la justicia divina y al mismo tiempo cargar con la aplastante culpa de la humanidad. Esta tarea estaba totalmente fuera del alcance de los ángeles, porque aunque permanecen en la presencia de Dios, jamás han probado la debilidad de la carne, el dolor de la tentación o la herida de la muerte. No pueden identificarse con los gemidos de la humanidad, ni ofrecer sangre por expiación. El rollo no pedía un mensajero, sino un mediador, no un siervo, sino un salvador. Por eso solo el Cordero fue digno. El Hijo de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Caminó por el polvo de la tierra, soportó el hambre, enfrentó la tentación y aún así permaneció sin pecado. En la cruz cargó con el castigo de los culpables, absorbiendo la ira de Dios contra el pecado. En su resurrección triunfó sobre la muerte misma, rompiendo la maldición que ningún ángel podía levantar. En su ascensión unió el cielo y la tierra, sentado ahora a la diestra del Padre como Dios y hombre, el único mediador entre Dios y la humanidad. Ningún ángel podía hacer esto. Ningún anciano podía hacerlo. Ningún profeta o rey, por fiel que fuera, podía hacerlo. Solo Cristo, solo el Cordero inmolado antes de la fundación del mundo es digno de tomar el rollo y abrir su sello. ¿Por qué es digno el Cordero? El mismo capítulo 5 del Apocalipsis da la respuesta en el cántico nuevo entonado por los ancianos y los seres vivientes. Porque fuiste inmolado, y con tu sangre redimiste para Dios a personas de toda tribu, lengua, pueblo y nación, y los has hecho para nuestro Dios un reino y sacerdotes, y reinarán sobre la tierra. La dignidad del Cordero no descansa en poder cósmico, esplendor angélico ni autoridad terrenal. Se fundamenta en su sacrificio. Su autoridad para tomar el rollo se basa en su muerte y resurrección. Fue la cruz la que abrió los sellos. Fue su sangre derramada la que compró el derecho a redimir. En el Calvario, Jesús hizo lo que ningún ángel, ningún profeta, ningún rey pudo jamás hacer. Cargó con los pecados del mundo. Se ofreció a sí mismo como el Cordero sin mancha, cumpliendo el simbolismo de cada sacrificio pascual y de cada ofrenda del templo. Su sangre no fue la de toros ni machos cabríos que nunca pudieron quitar el pecado, sino la sangre del Hijo de Dios, suficiente para limpiar a todos los que creen. Al morir, venció los poderes de las tinieblas. El mismo arma que el enemigo blandía a la muerte fue vuelta contra él. Al humillarse en obediencia hasta la muerte de cruz, fue exaltado al más alto lugar y se le dio el nombre que es sobre todo nombre. Al convertirse en el Cordero inmolado, se reveló también como el León de Judá que triunfó. Este es el gran giro del reino de Dios. Victoria a través de la entrega, vida a través de la muerte, gloria a través de la cruz. El mundo corona a quienes se aferran al poder, pero el cielo corona a aquel que lo entregó por amor. El Cordero es digno no porque tomó el dominio por la fuerza, sino porque se sometió por completo a la voluntad del Padre. Sus cicatrices son sus credenciales, sus heridas son su autoridad. Y ahora, gracias a su sacrificio, personas de toda nación, toda lengua y toda tribu han sido redimidas. Ya no son esclavos del pecado, sino un reino de sacerdotes destinados a reinar con Cristo. La dignidad del Cordero no es algo abstracto, es personal, porque significa que tu salvación, tu futuro y tu destino eterno están seguros en sus manos. Cuando el Cordero toma el rollo y comienza a romper sus sellos en el capítulo 6 del Apocalipsis, la historia misma tiembla. Con cada sello, una nueva realidad se despliega no como accidentes del destino, ni calamidad al azar, sino como pasos deliberados dentro del plan divino escrito en el rollo. Lo que ningún ángel pudo iniciar, el Cordero ahora lo ordena.
Los primeros 4 sellos liberan a los célebres 4 jinetes del Apocalipsis. Cada jinete encarna una fuerza que ha marcado la historia humana: la conquista, la guerra, el hambre y la muerte. El caballo blanco representa la conquista, avanzando velozmente para reclamar dominio. Le sigue el caballo rojo, símbolo de la guerra y el derramamiento de sangre, arrebatando la paz de la tierra. Luego viene el caballo negro, un jinete que lleva una balanza, representando el hambre, la escasez y el colapso económico. Finalmente aparece el caballo pálido, cuyo jinete se llama Muerte, y el Hades le sigue, reclamando una parte de la tierra. Estos jinetes no son terrores al azar, son juicios liberados del rollo. Revelan que las crisis de la historia, aunque devastadoras, se desarrollan bajo la soberanía divina. El Cordero no está ausente cuando las naciones rugen, cuando estallan las guerras o cuando el hambre azota la tierra. Él es quien rompe los sellos. El 5.º sello traslada la escena de la tierra al cielo, donde las almas de los mártires claman desde debajo del altar: ¿hasta cuándo, Señor? Antes de que juzgues y vengues nuestra sangre. Sus voces nos recuerdan que la historia no trata solo de eventos terrenales, sino del sufrimiento del pueblo de Dios que permanece fiel hasta la muerte. Su clamor no es ignorado. Se les entregan vestiduras blancas y se les dice que descansen, porque la justicia llegará en el tiempo señalado. El 6.º se lo desata un cataclismo cósmico. El sol se oscurece, la luna se torna como sangre, las estrellas caen como higos sacudidos de una higuera, los cielos se enrollan como un pergamino y montes e islas son movidos de su lugar. Reyes, generales, esclavos y libres por igual claman que las rocas caigan sobre ellos, desesperados por esconderse de la ira del Cordero. Las imágenes evocan a los profetas Isaías, Joel y Ageo, quienes hablaron del día del Señor. Un día de terror para los impíos y de vindicación para los justos. Cada sello nos acerca más al clímax del plan de Dios. En conjunto muestran que la historia no gira fuera de control. Las guerras, los hambres, las persecuciones y los trastornos cósmicos de los últimos días no son hilos sueltos. Están escritos en el rollo, decretados por Dios y ejecutados por el Cordero. Aún el sufrimiento, aún la tribulación, aún el caos de los tiempos finales están en sus manos. Nada lo toma por sorpresa. Él es quien abre los sellos. Él es soberano sobre el desarrollo de la historia. El rollo que ningún ángel pudo tocar ahora guía a la creación hacia su fin designado bajo la autoridad de Cristo. ¿Qué significa esta visión para nosotros hoy? ¿Qué tiene que ver el rollo sellado, antes cerrado a toda la creación, pero ahora abierto por el Cordero, con tu vida y la mía? Primero, significa que tu salvación, tu futuro y tu destino están seguros en las manos de Cristo. El rollo no yace olvidado en los archivos del cielo, no está sujeto al capricho de los ángeles, ni vulnerable a las artimañas de Satanás. No está en manos del azar ni del caos de la historia. Descansa en la mano del Cordero, que fue inmolado, aquel que murió por ti y ahora reina para siempre. Cuando miras el mundo, puede parecer que todo se desmorona. Las guerras estallan entre naciones, la corrupción se extiende por gobiernos y sociedad. Los inocentes sufren bajo la persecución, las familias se desgarran por el pecado, la enfermedad y la muerte. A nuestros ojos humanos, puede parecer que los sellos se están rompiendo y el caos inunda la tierra. Pero el libro del Apocalipsis nos recuerda, el Cordero está en control. Nada ocurre fuera de su voluntad soberana. Él guía la historia no hacia la desesperación, sino hacia su fin señalado. Un cielo nuevo y una tierra nueva donde habita la justicia. Segundo, esta visión nos asegura que nuestra redención está completa. El Cordero no fue inmolado en vano. Su sangre no solo abrió el rollo, compró tu vida. Por su sacrificio, ha redimido para Dios a personas de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Si le perteneces, tu nombre está escrito en su libro, sellado con su promesa. Ningún poder en el cielo ni en la tierra puede borrarlo. Como declaró Jesús en el capítulo 10, versículo 28 del Evangelio de Juan, nadie los arrebatará de mi mano. Finalmente, el rollo nos recuerda que la salvación no es solo individual, es cósmica. El plan de Dios no consiste únicamente en redimir almas aisladas, sino en llevar toda la creación a la libertad.
Como escribió Pablo en el capítulo 8 de Romanos, toda la creación gime, esperando la manifestación de los hijos de Dios. El rollo contiene no solo tu salvación, sino la redención de todo el universo. Lo que se perdió en Adán se restaura en Cristo, y lo que comenzó en el Calvario se completará cuando el último sello dé paso a la plena revelación del reino de Dios. Así que cobra ánimo, tu vida no es al azar, tu sufrimiento no es en vano. El rollo que ningún ángel pudo abrir está en las manos del Cordero y por eso tu salvación y tu futuro son inconmovibles. El clímax del capítulo 5 del Apocalipsis no es silencio ni suspenso, sino adoración. En el momento en que el Cordero toma el rollo, el cielo no puede contener su alabanza. Toda la creación reconoce que este acto, tomar el rollo sellado, es el punto de inflexión de la historia, el momento que asegura el plan de Dios de redención y juicio. Los 24 ancianos caen postrados ante el Cordero, cada uno con un arpa y copas de oro llenas de incienso. Juan explica que este incienso son las oraciones de los santos. Esto significa que los clamores de los creyentes a lo largo de las generaciones, las súplicas susurradas, los gemidos del sufrimiento, las intercesiones de los fieles no son olvidados. Suben como incienso fragante ante Dios, y en esta escena se unen al cántico del cielo. Tus oraciones, mis oraciones, las oraciones de todos los que confían en Cristo, se convierten en parte de la gran ofrenda que llena la sala del trono. Los 4 seres vivientes, que declaran sin cesar la santidad de Dios, ahora entonan un cántico nuevo. Esto es profundamente significativo. En la Escritura, un cántico nuevo se canta cuando Dios realiza un nuevo acto de liberación, ya sea la victoria de Israel en el Mar Rojo, el regreso del exilio, o ahora la redención suprema por medio del Cordero. El cántico celebra no solo quién es Dios, sino lo que Él ha hecho, porque fuiste inmolado, y con tu sangre redimiste para Dios a personas de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Entonces la visión se amplia. Ángeles por millones, Juan los describe como miriadas y miles de miles, rodean el trono. Sus voces se elevan como un océano de sonido, clamando al unísono, digno es el Cordero que fue inmolado de recibir poder, riquezas, sabiduría, fortaleza, honra, gloria y bendición. El Cordero, una vez despreciado y rechazado, ahora es exaltado sobre todo, alabado con la plenitud del lenguaje celestial. Y aún el círculo se expande más. Juan oye no solo a los ángeles, ni solo a los ancianos o a los seres vivientes, sino a toda criatura en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra y en el mar. Nada queda excluido. Los redimidos en la gloria, los santos en la tierra, incluso la creación misma, todos elevan su voz en un solo coro. Al que está sentado en el trono y al Cordero, sean la bendición, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Por esto el rollo es tan importante, no es solo un documento oculto en una visión. Es la clave que desata la adoración, el momento que revela a Cristo como el centro de la historia. El Cordero es la razón por la que existe la creación, el Redentor de la humanidad, aquel por quien y para quien fueron hechas todas las cosas. Y aquí está la aplicación para nosotros. Cuando adoramos, no estamos simplemente cantando en nuestras iglesias o susurrando oraciones en soledad, nos unimos a este coro eterno. Cada canto de alabanza, cada oración de gratitud, cada clamor de adoración es un eco del capítulo 5 del Apocalipsis, armonizando con la adoración que resuena alrededor del trono de Dios. El rollo sellado que ningún ángel pudo abrir ahora está en las manos del Cordero, y por eso el cielo y la tierra juntos declaran, Él es digno. Entonces, ¿cuál es la revelación suprema del rollo sellado que ningún ángel pudo abrir? Es esta: el plan de Dios para el universo no es aleatorio, ni está perdido, ni fuera de alcance, está asegurado en Cristo. El rollo representa la plenitud de la historia, el destino de la creación, el juicio del mal, la redención de los santos y la renovación del cielo y la tierra. Y la única razón por la que puede ser abierto es por causa del Cordero que fue inmolado. Su cruz fue la llave, su sangre fue la que rompió el sello, su resurrección fue la prueba. Este es el corazón del Apocalipsis, el latido del Evangelio. Jesucristo el León, que es el Cordero, solo Él es digno.
Cuando te sientas indigno, recuerda, Él es digno. Cuando el mundo parezca fuera de control, recuerda, el rolo está en sus manos. Cuando el juicio parezca aterrador, recuerda, el Cordero que abre los sellos es Él mismo que murió por. La visión del rollo sellado no pretende llenarnos de miedo, sino de adoración y confianza. Nos recuerda que la historia pertenece a Cristo, que nuestra salvación está asegurada por su sacrificio, y que nuestro futuro está en sus manos. Recuerda esto, lo que ningún ángel pudo abrir, Cristo lo ha abierto por ti. Lo que antes estaba sellado en misterio, ahora está asegurado para siempre en las manos del Cordero. Gracias a Él, tenemos esperanza, tenemos redención y tenemos la certeza de que el plan de Dios se cumplirá. Si este mensaje ha tocado tu corazón, te animo ahora, del me gusta a este video, compártelo con otros y suscríbete al canal para que no te pierdas ninguna enseñanza como esta. Y deja un comentario abajo con tus pensamientos. ¿Qué significa para ti que solo Cristo sea digno de abrir el rollo? Gracias por acompañarme en este recorrido por la sala del trono del cielo. Hasta la próxima, mantén tus ojos en el Cordero, el único digno, y recuerda, en sus manos la historia y tu vida están seguras para siempre.